En Galicia no les tenemos miedo a las tormentas. Las conocemos. Les ponemos nombre, les calculamos las horas, las esperamos en el puerto con las amarras bien firmes y un café en la mano. Mi padre decía que una tormenta es solo el mar recordándote que él estaba aquí antes que tú. Pero aquella tormenta era diferente. Aquella tormenta no venía a recordar nada. Venía a cobrar. Me despertó el cristal. No un golpe contra el cristal. El cristal mismo, vibrando en su marco como la cuerda de un instrumento afinado por algo enorme. El viento había cambiado durante la noche. Ya no soplaba, embestía. Llegaba del noroeste con una furia que no era meteorológica sino personal, como si el Atlántico hubiera elegido ese faro, ese acantilado, esa mañana concreta para demostrar algo. Me levanté. La habitación estaba fría, más fría de lo que la piedra justificaba. La fotografía del Santa Lucía seguía sobre la mesilla donde la había dejado antes de dormir. Los 6 hombres en cubierta, sonriendo con esa incomodidad de quien no sabe posar. La miré un momento. Después la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde nadie pudiera encontrarla. Bajé a la cocina. Eran las 7:30 de la mañana y la luz que entraba por las ventanas no era luz. Era una pasta gris y espesa que no iluminaba nada sino que lo difuminaba todo, como si alguien hubiera envuelto el faro en algodón sucio. El mar, cuando conseguí distinguirlo a través del cristal, era una plancha de acero que se levantaba en olas de 4 metros y las estrellaba contra la base del acantilado con un sonido que sentías en los dientes. Martín ya estaba en la cocina. Por supuesto. Sospecho que Martín no durmió. Sospecho que Martín no dormía desde hacía años, y que la cocina era su forma de negociar con el insomnio. Tú me dejas en paz y yo te doy algo que hacer con las manos. Había preparado café, tostadas y unos huevos revueltos que olían a mantequilla y romero. Hay viento de fuerza 10, dijo sin mirarme, mientras removía algo en una sartén. Escuché la radio de Lola a las 5. Fuerza 10 subiendo a 11. Olas de 6 a 8 metros. El temporal no amaina hasta el lunes como pronto. Lunes. Estábamos a sábado. Eso significaba al menos 48 horas. ¿Y la cobertura? Martín señaló su teléfono con la espátula. La pantalla mostraba una sola palabra donde debería haber barras de señal, sin servicio. Me miré el mío. Lo mismo. La electricidad se fue a las 3 de la mañana, añadió Martín. Lola encendió el generador de emergencia, pero solo da para la cocina y la linterna. Nada de enchufes. Nada de calefacción. Así que estábamos atrapados. Sin cobertura, sin electricidad estable, sin forma de salir del faro hasta que el temporal decidiera perdonarnos. 7 personas encerradas en un cilindro de piedra con el mar golpeando abajo y el viento aullando arriba y demasiados secretos entre medias. Fueron bajando uno a uno. Celia apareció vestida de negro, como siempre. Se sirvió café, se sentó y no habló. Pero observó. Celia siempre observaba. Tenía esa quietud de los animales que cazan al acecho, inmóvil, paciente, con los ojos midiendo distancias. Hugo bajó sin traje. Jersey de cuello alto, vaqueros, zapatillas. Sin la armadura, parecía más pequeño. Más humano. Más peligroso. Porque un hombre que se quita la armadura voluntariamente es un hombre que ha decidido pelear de otra manera. Lo primero que hizo fue probar su teléfono en cada rincón de la cocina, levantándolo hacia el techo, acercándolo a las ventanas. Nada. Vi cómo se le endurecía la mandíbula. Como si le hubieran quitado algo que necesitaba para respirar. Inés bajó con la cámara al cuello. Siempre con la cámara. Filmó la tormenta, el café, las caras.
Para el documental, dijo. Nadie le devolvió la sonrisa. Román fue el último. Bajó agarrándose a la barandilla con una mano mientras con la otra se sujetaba la cabeza. Se dejó caer en una silla y se quedó mirando la taza de café que Martín le puso delante como si fuera un problema de matemáticas que no sabía resolver. Lola no bajó. Oíamos sus pasos arriba, yendo y viniendo entre su habitación y la sala de la linterna. El ritmo de alguien que hace lo mismo cada mañana desde hace 20 años. Un ritual. Una cadena. Hugo tomó el mando sin que nadie se lo pidiera. Propongo que nos organicemos. Repartió tareas como si repartiera carpetas en una reunión. Martín en la cocina. Inés y Román en la despensa. Celia y yo con las linternas. Él supervisaba el generador con Lola. Celia le miró mientras hablaba. Después, con voz neutra, casi casual, «Eres abogado, ¿verdad?» Hugo no parpadeó. «Mercantil. En Madrid». «Se nota», dijo Celia. Y no añadió nada. Pero la frase se quedó en el aire como una cerilla encendida en una habitación con gas. A media mañana, Inés desapareció. No dramáticamente. No fue que la buscáramos y no estuviera. Simplemente dejé de verla en la cocina y cuando pregunté, Martín dijo que la había visto bajar al sótano con la cámara encendida. La encontré en la sala de máquinas. Un espacio bajo, húmedo, con 2 generadores viejos que olían a gasóleo y tuberías que subían por las paredes como raíces de un árbol invertido. La única luz venía del teléfono de Inés, que proyectaba sombras afiladas contra la piedra. «Mira esto», dijo cuando me vio. Estaba agachada junto a la pared del fondo, donde la piedra era más vieja, más oscura, cubierta de una capa de humedad que brillaba bajo la luz como sudor. Y en la piedra, a la altura de una rodilla, había marcas. 6 marcas. Verticales. Grabadas con algo puntiagudo, profundas, hechas con fuerza. Como las que hacen los presos en las paredes de sus celdas para contar los días. Solo que estas no contaban días. Debajo de las marcas, una fecha. La misma fecha. 15 de noviembre. El mismo año que la fotografía del Santa Lucía. 6 marcas. 6 hombres en un barco. Inés me miró. ¿Qué significa esto? Podría haberle dicho. En ese momento podría haber abierto la boca y contarlo todo. Pero no lo hice. Todavía no. Todavía creía que podía controlar el ritmo de las revelaciones, que podía soltar la verdad poco a poco, como un veneno en dosis administradas, hasta que hiciera efecto sin matar a nadie. No lo sé, dije. Pero creo que deberíamos enseñárselo a los demás. No se lo enseñamos a los demás. Todavía no. Inés subió a revisar el material de su cámara. Yo me quedé un momento más en el sótano, mirando las 6 marcas en la piedra. Sabía quién las había hecho. Sabía por qué. Pero no podía decirlo sin revelar cosas que aún no era momento de revelar. Pasé los dedos por las incisiones. Eran profundas. Hechas con rabia o con dolor, era difícil distinguir. La piedra estaba fría. Húmeda. Viva, a su manera. Como todo en aquel faro. A la hora de comer, no pude más. La tensión llevaba horas acumulándose como agua en una presa. Hugo controlaba cada conversación. Román bebía con una determinación que ya no era vicio sino método. Inés filmaba. Martín cocinaba. Celia observaba. Y el viento aullaba y el mar rugía y yo pensé, si dejo que esta farsa de cortesía siga un minuto más, todo habrá sido en vano. Así que pregunté. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí? Lo dije en la sobremesa,
con la mesa llena de platos vacíos y el silencio pesado de las tardes de tormenta en que la luz no cambia. Silencio. Pero diferente al de la cena anterior. Este tenía nervios. Hugo me miró directamente, evaluando cuánto sabía. Martín abrió la boca. La cerró. Román dio un trago a algo que no era café. Fue Celia quien habló. Con la voz de quien lleva 30 años en consultorios y tribunales, la voz que ni sube ni baja, que no tiene bordes a los que agarrarse, creo que todos lo sabemos. Solo que nadie quiere decirlo primero. El aire cambió. Lo sentí físicamente, como se siente cuando el barómetro cae 1 grado más y sabes que la tormenta va a empeorar antes de mejorar. Hugo se echó hacia atrás en la silla. Yo no sé nada. Recibí una invitación críptica y vine por curiosidad. Punto. Sonrisa. Muros arriba. Propongo que dejemos las teorías conspirativas para la sobremesa de Navidad y nos concentremos en pasar el temporal sin matarnos. Nadie se rió. Ni siquiera Inés, que solía sonreír por defecto. Celia no insistió. No hacía falta. Su frase ya estaba trabajando dentro de cada uno de nosotros como una gota de ácido en piedra caliza, lenta, silenciosa, inevitable. Todos lo sabemos. Solo que nadie quiere decirlo primero. La tarde pasó en una tensión baja y constante, como la fiebre de una enfermedad que todavía no ha dado la cara. Hugo se encerró en su habitación. Celia leía junto a la ventana, o fingía leer, en 2 horas no le vi pasar una sola página. Martín cocinaba. Lola seguía arriba. Y Román bebía. Lo encontré en la sala común al caer la tarde, hundido en un sillón de cuero agrietado, con un vaso en la mano y la botella a los pies. La tormenta había convertido la tarde en noche prematura. La única luz venía de una vela en la repisa de la chimenea. «Puedo contarte algo que no le he contado a nadie», dijo sin mirarme. Tenía la voz pastosa, pero los ojos eran los de alguien que está más lúcido de lo que le conviene. Me senté frente a él. Hace 20 años me ofrecieron dinero por callarme. Se miró las manos. Las manos que temblaban. Yo era periodista. De los buenos. De los que todavía se creían que un artículo podía cambiar algo. Se rió y la risa sonó como gravilla en un cubo de metal. Encontré la historia. La investigué. Tenía fuentes, documentos, pruebas. Y entonces alguien me ofreció una cantidad que hacía innecesario seguir siendo bueno. Dio un trago. Un trago largo, del tipo que no es un gesto sino una decisión. Necesito contarte lo que sé, dijo. Antes de que sea demasiado tarde. Le miré. La vela proyectaba sombras que le envejecían 10 años más. El viento sacudía las ventanas. Abajo, el mar golpeaba con esa cadencia que ya estaba empezando a confundir con mi propio pulso. Mañana, le dije. Cuéntamelo mañana. Esta noche estás borracho y necesito que lo que digas sea sólido. Román asintió. Se terminó el vaso. Se levantó con la dificultad de un hombre que lleva 20 años levantándose así. Mañana, repitió. Y subió las escaleras. Todavía oigo ese, mañana, en la habitación del hospital, por las noches, cuando no puedo dormir. Lo oigo con su voz rota, con su aliento a whisky, con sus manos temblando alrededor de un secreto que llevaba 20 años pudriéndole por dentro. Mañana. Le dije mañana. A las 10 de la noche, Lola bajó. Era la primera vez que la veía en todo el día. Llevaba el mismo jersey, las mismas botas, el mismo moño severo. Pero algo había cambiado en su cara. Algo se había aflojado, como un nudo que empieza a ceder. Voy a encender la linterna, dijo.
¿Alguien quiere subir? Subimos todos menos Hugo, que dijo que le dolía la cabeza, y Román, que se había retirado con la botella. La escalera de caracol temblaba bajo nuestros pies con la vibración del viento. Subir era como escalar por dentro de un instrumento que alguien estuviera tocando con las manos demasiado grandes. La sala de la linterna era un cilindro de cristal y metal suspendido sobre el abismo. La lente Fresnel ocupaba el centro como un ojo enorme. Lola se acercó a ella con la familiaridad de quien toca un cuerpo querido. Accionó un interruptor. El generador tosió abajo y la luz se encendió. No como una bombilla. Como un sol pequeño y furioso que la lente multiplicaba y disparaba hacia el mar, cortando la oscuridad como un cuchillo cortando seda negra. Y empezó a girar. Despacio. Con la inevitabilidad de las cosas que llevan más de un siglo haciendo lo mismo. No hace falta, dijo Inés, sin filmar por primera vez. El faro está automatizado. No. Sí, dijo Lola. No hace falta. Entonces, ¿por qué la enciendes? Lola no contestó inmediatamente. Miró la lente girar. Miró el haz de luz perderse en la tormenta. Por costumbre, dijo. Pero eso no era verdad y todas lo sabíamos. Había algo litúrgico en la forma en que Lola encendía esa luz. Algo de penitencia. Algo de rosario. Nos sentamos en el suelo de la linterna, alrededor de la lente que giraba, y Lola habló. No de la invitación. De los barcos que veía pasar cada noche. De las tormentas que había soportado sola. Y de la Santa Compaña. ¿Sabéis lo que es la Santa Compaña?, preguntó. Su voz había cambiado. Ya no era la voz seca y práctica de la farera. Era más antigua. La voz de alguien que cuenta lo que le contaron, que repite lo que se lleva repitiendo desde que estas costas tienen nombre. Es la procesión de los muertos, dijo. Caminan de noche, en fila, cada uno con una vela. Al frente va un vivo. Un mortal que ha sido elegido para guiarlos. No sabe que los guía. No recuerda nada al amanecer. Solo nota el cansancio y el olor a cera y a tierra mojada. El viento sacudió la torre. Los cristales vibraron. El haz de luz no se inmutó. Mi abuela los vio una vez, continuó Lola. En el camino del acantilado. Dijo que olían a salitre y a cera y a algo más, algo que no tenía nombre pero que sabía a despedida. Dijo que eran 6. 6 hombres caminando hacia el mar con las velas encendidas. Nadie habló. Inés tenía los ojos muy abiertos. Martín se había abrazado las rodillas. Celia miraba a Lola con una intensidad que no era curiosidad sino reconocimiento, como si estuviera escuchando algo que ya sabía pero necesitaba oír de otra boca. Dicen que cuando la compañía camina, dijo Lola, y su voz bajó hasta ser casi indistinguible del viento, alguien muere antes del amanecer. Silencio. Solo el viento. Solo la luz girando. Solo el mar abajo, golpeando, golpeando, golpeando. Bajamos en silencio. Cada uno a su habitación. Cada uno con el peso de las palabras de Lola y la tormenta aullando fuera y la sensación de que algo se había soltado dentro del faro, algo que no se podía volver a atar. No dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando. El faro tenía su propia lengua nocturna, crujido de metal, gorjeo de tuberías, gemido del viento buscando grietas. Y debajo de todo, el mar. Siempre el mar. A la una oí pasos. Alguien subía la escalera de caracol. Pasos cuidadosos, medidos, de alguien que no quiere ser oído. Después, nada. A las 2 oí una puerta. No la de la linterna, que era de metal y chirriaba. Otra puerta.
Más abajo. A las 2:30, el generador se apagó. Oscuridad completa. Solo el resplandor intermitente del haz de la linterna arriba, que debía tener su propia batería, porque seguía girando, lanzando un destello pálido cada vez que pasaba sobre mi ventana. Flash. Oscuridad. Flash. Oscuridad. Como un latido de luz. Y a las 3, el grito. No un grito de susto. No el grito de alguien que se asusta con un ruido. Un grito de algo más profundo, más visceral. El grito de quien ve algo que no debería existir. O el grito de quien entiende, demasiado tarde, que debió haber hablado cuando podía. Salté de la cama. Salí al pasillo. Las puertas se abrían a mi alrededor. Martín con los ojos desorbitados, Celia con una linterna. Inés descalza y pálida. ¿Quién ha gritado?, preguntó Martín. Nadie contestó. Contamos cabezas. Celia. Martín. Inés. Yo. Hugo salió de su habitación un momento después. Despeinado. Ojos de quien acaba de despertarse. O de quien quiere que parezca que acaba de despertarse. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Román?, pregunté. Su puerta estaba abierta. La cama, revuelta. La botella en la mesilla, vacía. Pero Román no estaba. Lola bajó corriendo desde la segunda planta. No dijo nada. Solo miró hacia arriba, hacia la escalera que subía a la linterna. Subimos. En fila. En silencio. Con el corazón en los dientes y el miedo en las piernas. La puerta de la sala de la linterna estaba abierta de par en par. El viento entraba como un animal enloquecido, arrancando aullidos al metal, lanzando lluvia horizontal que nos cortaba la cara. Desde el hueco de la escalera, el haz de la linterna seguía girando, barriendo la noche como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Lo sentí antes de llegar al último escalón. Lo sentí en el aire, en la temperatura, en el olor. El olor del mar entrando a raudales por una puerta que no debería estar abierta. Y los ojos de Lola, que no miraban la escalera sino más allá, hacia la linterna. Con la expresión de alguien que lleva 20 años esperando exactamente esto. Eso es lo que recuerdo antes de subir el último peldaño. El viento. La luz girando. Y el rostro de Lola, que ya sabía lo que íbamos a encontrar. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 10. 10 personas escuchando. 10 testigos. Suscríbete. Por Román. Que quiso hablar mañana y mañana le llegó demasiado pronto.